Shalom, shalom, Boker Tov, buen día, Shavua Tov, buena semana a todos, hermanos, amigos. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para compartir con ustedes la lectura de la bendita Torá, la palabra de nuestro Padre que está en los cielos. En esta nueva semana nos ocupa la Parashat o porción número 45, la cual es conocida con el nombre de Vaet Hanan. Vaet Hanan significa y supliqué. Esta porción que iniciamos hoy en la primera Aliyah corresponde al Yom Rishon 9 de Av, primer día del 9 de Av, una fecha importante que les voy a mencionar por qué más adelante, que corresponde al domingo 3 de agosto del año 2025. Entonces, en esta nueva porción, Vaed Hanan, iniciaremos la lectura y estudio de la primera sección a la primera Aliyah, que va desde el capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 4, versículo 4 del Sefer de Barim, o el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 4, versículo 4. Les invito a que juntos digamos la verajá, la bendición, tengamos la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Y oré a Adonai en aquel tiempo diciendo: Adonai Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jardín, aquel buen monte y el Libanón. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Adonai: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jardín. Y manda a Yehoshua, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Adonai el Elohim de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó a Adonai tu Elohim de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar el comentario a esta primera aliyah con el versículo 23. El versículo 23 dice: y oré a Adonai en aquel tiempo diciendo: Vaed Hanan el Adonai Vaed Aiv Lemor. Este versículo también se podía traducir como y supliqué a Adonai, porque la palabra Vaed Hanan, que ya dijimos le da nombre a la porción, se puede traducir realmente como supliqué.
Es interesante saber que las palabras en hebreo tienen valores numéricos y esta palabra, Hanan, supliqué, tiene un valor numérico de 515. Es por eso que algunos sabios comentan que en realidad cuántas veces suplicó o cuántas veces oró Moshe a Adonai, algunos comentan que fue 515 veces. Pero independientemente cuántas veces haya orado o suplicado Moshe a Adonai, lo importante es que lo hacía, oraba persistentemente delante de Adonai. Eso nos enseña que la oración debe ser una acción constante en nuestras vidas. De hecho, el rabino Shaul a los tesalonicenses en su primera carta les dice en el capítulo 5, versículos 17 y 18 lo siguiente: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en el Mashiach Yeshua. Entonces la tefilá, la oración, el ruego, la súplica, la acción de gracias debe ser una práctica diaria y constante en la vida del discípulo de Mashiach Yeshua. De hecho, hoy, en este día 9 de Av, que es conocido como Tisha de Av, todo Israel observa un tiempo de mucha tefilá, de mucha oración, de mucho ruego, de mucha súplica, de inclusive de gemido y de llanto. Porque este día en el calendario bíblico profético nos recuerda ese primer día cuando en el mes de Av, en el año 5000, en el año 586 antes del Mashiach, las hordas de caldeos y los ejércitos de Nabucodonosor destruyeron el santo templo, el Beit Hamidash, en la ciudad de Jerusalén. Y hoy estamos precisamente de ayuno. Hoy estamos buscando el rostro de Adonai. Hemos terminado ya hace un momento el primer periodo y estamos ahora en este receso que aprovechamos para enviar esta aliyá. Y después continuaremos con el servicio en la tarde. Pero hoy estamos precisamente humillándonos delante de nuestro Elohim, observando un ayuno cerrado de 24 horas, donde no ingerimos alimento alguno ni bebemos líquido alguno, que es la verdadera forma de practicar el ayuno bíblico. Todo Israel está haciendo eso, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque hay una promesa en el profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 9, que dice que estos ayunos del 10º mes, del 4º mes, del 5º mes, que es este, y del 7º mes, algún día se convertirán en días y en fechas de gozo y de alegría y de fiesta solemne para el pueblo de Judá y por extensión para todo Israel. Y sabemos y nosotros entendemos como discípulos de Mashiach Yeshua que esa conversión de estos días de ayuno se darán cuando el esposo esté presente, es decir, el Mashiach venga por segunda vez. Mientras tanto, debemos ser como Moshe, estando orando persistentemente, constantemente, suplicando delante de Adonai. También en la tradición de nuestro pueblo tenemos 3 periodos de oración diarios y eso nos da la oportunidad para cumplir con esta misbah de orar sin cesar durante el periodo de Shacharit en las mañanas, el Minjá en la tarde y el Arbit en la noche. Es interesante observar que la oración de Moshe no fue contestada antes de su muerte. De hecho, Moshe muere y esta oración no le es contestada. Sin embargo, hay algo que observamos en el Evangelio de Matitiyahu, que es Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3, donde se narra que lo siguiente: 6 días después Yeshua tomó a Kefas, a Jacob y a Yohanan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moshe y Eliahu hablando con él. Entonces aquí tenemos que el Evangelio describe una experiencia que no fue física, sino una experiencia en la dimensión espiritual, en la dimensión celestial. ¿Por qué? Porque aquí se aparece el espíritu de Moshe y de Eliahu. De hecho, aunque a Moshe no se le permitió entrar a la tierra en ese momento, Moshe entrará a la tierra. ¿Por qué? Porque su espíritu será resucitado en la segunda venida del Mashiach y será introducido junto con el Mashiach, con todos los creyentes y con todos los sadiquín al reino mesiánico. Ahora, ¿qué solicitaba Moshe en su súplica ante Adonai? Porque recuerde, Vaed Hanan y supliqué. Bueno, dice el versículo 25 del capítulo
3 de Deuteronomio, pase yo, te ruego. Hay una versión que dice, permíteme, te suplico, te suplico. ¿Y qué era lo que suplicaba? Te ruego, yo te ruego. Brana, te suplico. Pasar, dice, al buen monte para ver aquel buen monte y el Líbano. Bueno, dicen algunos sabios que cuando utiliza la expresión Artova, que significa aquel buen monte, se refiere a la santa ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Y cuando habla del Lebanón, porque así dice el texto hebreo, no dice el Líbano, sino el Lebanón, no se refiere al país hacia el norte, sino se refiere al Beit Hamidash o al templo, que también era conocido, era llamado como Lebanón. ¿Por qué? Porque el Lebanón, el término Lebanón viene del término hebreo blanco, que es Labán, blanco. Y la tradición del pueblo de Israel dice que el Beit Hamidash era llamado Lebanón porque ahí se blanqueaban los pecados de Israel. ¿En qué sentido? Pues que allí se ofrecían los sacrificios que implicaban el derramamiento de sangre para la expiación de los pecados de todo Israel. Y de hecho hay cumplimiento profético en Yeshua respecto a esto, porque con el sacrificio del Mashiach, ahora la escritura testifica lo siguiente en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Elohim vivo? Y por otro lado, los sabios también dicen que el Lebanón tiene que ver también con el monte que estaba lleno de árboles y por lo tanto era el lugar donde el templo fue edificado. Ahora, ¿cómo respondió Adonai a la súplica de Moshe? Bueno, dice el capítulo 3, versículo 26 lo siguiente: pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Adonai, basta, no me hables más de este asunto. La expresión hebrea traducida como basta es la expresión Rablach, que literalmente es como si dijera mucho para ti. Y debido a esta expresión, Rablach, mucho para ti, dicen los sabios que se puede entender de dos maneras. Por un lado, la expresión puede decir suficiente, basta. Pero por otro lado, también puede significar mucho te espera. Vamos a explicar esto. Debemos recordar que Moshe ya tenía una herencia grande esperando para él a través de la resurrección de los muertos. Y por eso no debería preocuparse en ese momento de que no se le permitía entrar a la tierra, pero entraría en un futuro glorioso en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Y hemos visto ya en el Evangelio de Matitillahu que su espíritu vivificado está esperando la resurrección, la cual se produce en la segunda venida del Mashiach, que introduce a todos los santos, como hemos dicho, en el reino mesiánico. Entonces las escrituras enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos: en el siglo presente o en este tiempo presente, pero también en el siglo venidero, en el mundo venidero, lo que es conocido actualmente como el Olam Hasé, este tiempo, siglo presente, y el Olam Jabá, el siglo futuro. La escritura sobre Moshe dice lo siguiente en Hebreos 11, 24-27. Por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas, por mayores riquezas el vituperio del Mashiach que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Entonces Moshe no recibió ninguna herencia en ese momento de su súplica en la tierra, en ese momento, pero la recibirá en el Olam Jabá, en el futuro próximo, en el mundo venidero, después de la resurrección de los muertos, en la segunda venida del Mashiach. Continuamos entonces con el comentario de esta primera aliyá y pasemos entonces al capítulo 4.
El capítulo 4 nos enseña lo siguiente. Dice, ahora pues, oh Israel, versículo 1, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Elohim de vuestros padres, os da. Y aquí hay una frase que hay que resaltar. La frase, ahora pues, oh Israel, escucha. Ve ata Israel Shema. Ve ata Israel Shema. Y aquí la palabra que se traduce como escuchar viene del verbo shama. Y este verbo shama significa escuchar, oír, atender, hacer caso, obedecer. Como hemos dicho anteriormente, es escuchar con inteligencia, es decir, obedecer. Esta palabra, Shama, aparece 90 veces en este Sefer, en este libro de Deuteronomio que ya hemos aprendido, que es el libro de la repetición de la Torah, la repetición de las palabras de Adonai, del Dabar a Adonai. Entonces 90 veces aparece enfatizado el verbo Shama, que tiene que ver con escuchar, oír, obedecer. Esto nos enseña que cuando el Eterno está hablando a través de su profeta, en este caso Moshe, debemos prestar mucha atención a lo que él está diciendo. Debemos escuchar. Y ese escuchar no solamente debe ser en el momento para después caer en la categoría de oidores olvidadizos, no, al contrario, debe ser un escuchar que nos debe llevar a obedecer. Eso es lo que le da un doble significado a la palabra Shama, porque la palabra Shama, cuando aparece en la forma imperativa, que es Shema, involucra escuchar, pero escuchar para obedecer. Entonces, esto es lo que perfectamente entendió el Sheliach Jacob, conocido como Santiago, en su carta precisamente a los creyentes Yehudín, allá en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, él escribe lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace. Esa es la versión de las Américas. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Rabino Shaul dice, así que la fe es por el oír, y recuerden oír, Shama, Shama, y el oír es por la palabra de Elohim. Y recuerden que este oír es oír y obedecer. Por lo tanto, la fe es un resultado no solamente de haber escuchado, sino de haber escuchado con inteligencia, de haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. La fe, la emuná, no se desarrolla en aquella persona que solo lee las escrituras. No se va a desarrollar. Una persona que lee las escrituras sin hacer caso, sin obedecer, sin poner en práctica los mandamientos, es una persona que no crece en la fe. La confianza, la fe verdadera, viene como resultado de hacer caso a la Torah, es decir, hacer caso al Dabar de Adonai, la palabra de Adonai. Por eso Adonai nos habla clara y detalladamente en la Torah cuando dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis. Entonces habla de estatutos, Jukim, y habla de decretos, Mishpatim. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Veata Israel Shema a Jukim, ve'er ha-mishpatim asher anochi melamed etchem. Dice, para que los ejecutéis y viváis. La asot lemaan tidiyu, para que los ejecutéis y viváis. Esto nos enseña que el propósito de los mandamientos, de los estatutos, de la Torá, de lo que algunos llaman ley, es dar vida. Es dar vida. Por eso debemos obedecerlos, escucharlos y obedecerlos. Los mandamientos fueron dados para vida. Vida tanto en este mundo, en este tiempo, Olam Hasé, como también para el mundo venidero, el Olam Jabá. En el Sefer de Barín, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, la palabra dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Re, natati,
Lepanei Hayon Ed Haim. He puesto delante de ti hoy la vida. En Deuteronomio capítulo 30, el versículo siguiente, el 16, dice, porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, para que vivas. Ve jaita, ve rabita, para que vivas y seas multiplicado, aumentado. En Deuteronomio capítulo 30, otra vez el mismo capítulo, el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ubajardá, Bajaín, escoge pues la vida. Así que si uno guarda estos mandamientos, si uno guarda los estatutos, los juquín, uno está trayendo vida hacia uno en este tiempo y para el mundo venidero. El que guarda los mandamientos de Adonai dados por Moshe tendrá una vida prolongada, porque está escrito en Deuteronomio 4:40. Dice, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da para siempre. En Deuteronomio también, capítulo 5, versículo 33, dice, andad en todo el camino que Adonai vuestro Elohim os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Y en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2, dice, para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Así que si queremos tener una vida prolongada, una vida larga, una vida bendecida para nosotros y para nuestra descendencia, entonces guardemos los estatutos, los mandamientos, los juicios de Adonai, nuestro Elohim. En Deuteronomio, el capítulo 32, versículos 46 y 47, la escritura todavía enfatiza y dice, fijad en vuestros corazones todas las palabras que con que doy testimonio hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y cumplan todas las palabras de esta Torá, porque no es algo inútil para vosotros. Ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra, a donde vosotros vais cruzando el Jardín a fin de poseerla. Así que los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, no fueron dados para cortar la vida del hombre, no fueron dados para mortificar la vida del hombre, al contrario, le fueron dados para prolongar su vida y para darles beneficios tanto en este mundo como en el mundo venidero. Aquel que enseña que el hombre ha sido liberado del yugo de la Torá es una persona que está atrayendo muerte hacia sí. Miren lo que dice el rabino Shaul. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, versículos 6 al 7, y podemos añadir el versículo 13, dice lo siguiente, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torá de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo. Porque si vivís conforme a la carne, es decir, sin Torá, habréis de morir. Pero si por el Rúa hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cuál es el instrumento de Rúa para que podamos hacer morir las obras de la carne? La palabra, la Torá. Porque la palabra es la espada del Espíritu, como dice Efesios capítulo 6. Entonces, la libertad no se encuentra fuera de la obediencia. La libertad no se encuentra en la desobediencia, no. Se encuentra en la conexión que aquel que nos da la vida, sujetándonos a sus normas que regulan nuestra vida. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 34 y 36. Yeshua les respondió,
En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Pero recuerden que esta libertad no significa libertinaje, sino sometimiento a la voluntad del Padre expresada en la Torá. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Miren las palabras de Adonai. Miren las palabras de Adonai y la expectativa que tiene para que el pueblo se vuelva un pueblo guardador de Torah, Shomer Torah. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Elohim de tus padres. Muchos hoy en día quieren disfrutar de las bendiciones de la tierra que fluye leche y miel, pero no quieren obedecer la Torah, no quieren someterse a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Oye pues, ve Shamatá Israel, oye pues, y cuida, y se escucha, y cuida de hacerlo para que te vaya bien, para que te vaya bien. Entonces estos textos nos enseñan que la obediencia a los mandamientos produce prosperidad, tanto para ti, para nosotros, como para nuestros hijos. Entonces queremos ser prósperos en la vida, guardemos los mandamientos de Adonai. Ahora, además de guardar los mandamientos, también debemos tener el cuidado de no añadirle nada a los mandamientos. Porque ahí en Devarim, Deuteronomio capítulo 4, continuando con el comentario, capítulo 4, versículo 2, el comentario de esta primera ley dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os mando. Dice, lo tosifu al hadabar, no le añadirás nada. Está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada del cielo por medio de Moshe. Esta prohibición se encuentra en Deuteronomio capítulo 12, 32, que dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Entonces esto nos enseña que no se le puede añadir al fundamento. El fundamento es la Torah, Ayesod es la Torah, que está basada en el Humash, en los 5 libros escritos por Moshe, conocidos también como el Pentateuco. Cuando esta revelación, Moshe terminó de escribirla por inspiración divina, allí se cerró todo el Hayesod, o sea, el fundamento, los fundamentos que sostiene toda la revelación bíblica. Ahora, esto quiere decir que los libros posteriores, por ejemplo, los libros de los profetas, mayores, menores, los libros llamados históricos, o los libros como los salmos, como los proverbios, los libros poéticos, es decir, lo que es Neviín, profetas, y los Ketubín, escritos, que también han sido inspirados divinamente. Ellos no pueden añadir un fundamento diferente a lo que fue establecido en la Torá, en el Humash, dado por Elohim a Moshe. No puede introducir nuevos conceptos, no puede introducir nuevas revelaciones, no puede introducir nuevas profecías apartadas del espíritu profético que se dio en la Torá. Y eso es extendido también, inclusive para las escrituras llamadas del Nuevo Testamento, las que son conocidas como los escritos mesiánicos. Estos no pueden introducir conceptos ni mandamientos nuevos que reemplacen al Besorá, que reemplacen al Hayesod, el fundamento que fue puesto por Adonai a través de su siervo Moshe. No se puede quitar nada de eso que está establecido en el Humash, en la Torá. Y cuando nosotros tenemos en perspectiva eso y lo entendemos, podemos ver entonces claramente, comprender las palabras del Mashiach Yeshua y no interpretarla y sacarla de su contexto, porque el Mashiach Yeshua dijo claramente a los oyentes de su tiempo y para nosotros hoy en día. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, el Mashiach Yeshua dijo, no penséis que he venido para abolir la Torah a los profetas, es decir, yo no he venido para quitar el fundamento.
como algunos teólogos sí lo han hecho y lo enseñan hoy en día. Y muchas denominaciones cristianas lastimosamente han incurrido en ese pecado del cual deben arrepentirse mientras hay tiempo para que lo hagan. Entonces Yeshua dice, no penséis que he venido a abolir la Torá a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña y una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. Y recuerden, amados, que el cielo y la tierra ya están. Y los cielos y la tierra se renovarán, como se describe la profecía de Yohanan en Apocalipsis, capítulo 21. Pero por ahora permanecen el cielo y la tierra. Por lo tanto, si el cielo y la tierra permanece, permanece también la Torah, el fundamento. Y Yeshua continúa diciendo, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, Asher anochim mizvadchem, no añadirás nada que yo os mando esta palabra, mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os mando, porque los mandamientos venían de parte de Adonai y Moshe era solamente el mensajero. Moshe tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos de Adonai porque estaba bajo la inspiración divina. Así que él recibió el dictado de la palabra de Adonai y así mismo los escribió, trayendo la revelación divina en los libros llamados Humash o la Torah o lo que llaman algunos Pentateuca. Por eso, por esto, Moshe puede decir que estos mandamientos que el Eterno ha dado, Él los manda. No los manda porque son de su autoría, los manda porque el autor del mandamiento es el Eterno y Él es su siervo, Él es su emisario, Él es su mensajero y Él los ordena que Israel los debe cumplir. Son estas entonces las palabras que Adonai ha dado. Más adelante tenemos un mandamiento por boca de Moshe, que viene de parte de Adonai. Allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oiréis. El mandamiento es, a este profeta debes oír. Este es uno de los 613 mandamientos contenidos en la Torá, en el Hayesod, en el fundamento. Así que aquí hay un mandamiento que nos ordena escuchar y obedecer al profeta que Adonai va a levantar de en medio del pueblo de Israel y que será un profeta como Moshe. Este profeta habló de la misma manera que Moshe habló. ¿Y sabe dónde podemos encontrar cómo habló este Moshe, el profeta? En el Besora de Yohanan, Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sabemos de quién son estas palabras, son palabras del Mashiach Yeshua. Así que el Mashiach Yeshua es ese profeta del cual habló Moshe, un profeta que también vendría a hablar de parte de Adonai, y más que profeta, es el Ben Elohim, el Hijo de Elohim, es la palabra viviente, la palabra manifestada, la palabra revelada, es el Mashiach. Por eso que en Yohanan capítulo 8, versículo 51, Juan dice, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra del Mashiach viene de Adonai. En Juan, el mismo evangelio, Yohanan, capítulo 14, versículo 23 dice, Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. La expresión yo os digo es una expresión que aparece más de 80 veces y está en la boca de nuestro Mashiach, del Ben Elohim, del Mashiach Yeshua, en los escritos mesiánicos. Y este énfasis de esta palabra, yo os digo, muestra que él vino como profeta, vino como Mashiach, vino como el Ben Elohim, anunciado por Moshe, y por lo tanto tiene autoridad de parte del Padre para interpretar correctamente y definitivamente la Torá que Moshe recibió. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, dijo Adonai, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare.
mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y esta es una profecía en Deuteronomio hacia el futuro, hablando del Mashiach, y que Adonai pedirá cuentas a todo aquel que no oye las palabras del Mashiach Yeshua. Interesante, porque no solamente habla al incrédulo, en el sentido de aquellos que rechazan la palabra y rechazan el Besorá, sino que también habla a aquellos que llamándose creyentes tuercen las palabras de Yeshua. Aquellos que insisten en enseñar que Yeshua anuló la Torá, anuló la ley y que no debe ser observada, son personas, son predicadores, son congregaciones que no están escuchando las palabras del Mashiach que Adonai prometió lo levantaría como profeta, como Moshe, lo levantaría también. Dice Adonai, a esos les pediré cuenta. En Hechos 3:23 dice, y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, por eso el énfasis de la bendición de escuchar las palabras del profeta, no solamente de Moshe, sino del Mashiach, y que son las palabras de Adonai expresadas en el Ayesod, es decir, en el fundamento que es la Torah, el Humash. Entonces Deuteronomio 4:4 nos dice la gran bendición de escuchar. Dice, mas vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. ¿Y por qué dice esta expresión? Porque esta expresión está recordando un hecho funesto, terrible, cuando muchos hijos de Israel perecieron por mortandad, por caer en idolatría al seguir a Baal peor. Pero dice, mas vosotros que os pegasteis, dice la Biblia latinoamericana, que es una traducción más exacta en este versículo. Veaten ha de bekin, va Adonai Eloheichen hayim kulchen hayom. Y aquí aparece, resaltamos una palabra, la palabra ha de bekin. Esta palabra ha de bekin que ha sido traducida como en la Reina Valera como seguisteis, y la Biblia latinoamericana lo dice como os pegasteis. En realidad esta es una palabra que viene de una raíz, la raíz dabek, y la raíz dabek literalmente significa pegarse, o sea, pegarse a Adonai, asociarse a Adonai, adherirse a Adonai. Pero ¿cómo nos pegamos? ¿Cómo nos asociamos? ¿Cómo nos adherimos a Adonai? A través de escuchar su palabra y obedecer su palabra. Y en la máxima expresión de su palabra que ha sido traída por el Mashiach Yeshua, que fue prometido como profeta y como Mashiach para todo Israel, como redentor y como salvador. Por eso vuelvo y enfatizo, si no escuchamos las palabras del Mashiach que están acorde a la Torah, y como él mismo lo dijo, no ha venido a quitar la Torah, entonces no nos estamos pegando, no nos estamos asociando, no nos estamos adhiriendo a Adonai, sino que estamos en contraposición a Adonai. Así que adherirse a Adonai es lo mismo que serle fiel y no juntarse con otros dioses o con otros conceptos religiosos equivocados. Porque fácilmente hoy podríamos identificar un ídolo mudo que tiene ojos y no ve, manos y no palpa y todo lo que el profeta dice. Y nos apartaríamos de ese ídolo porque no adoramos ídolos. Pero es probable que tengamos ideas tergiversadas y prácticas tergiversadas y doctrinas tergiversadas y dogmas tergiversados que cambian el carácter de Adonai y que cambian las palabras del Mashiach. Esto sería entonces estar en contraposición de Adonai. Tenemos que adherirnos a Adonai a través de su Hijo de Mashiach, que ha venido a enseñarnos su Torah, tal y como la recibió del Padre. Todos los que se habían adherido a Adonai en aquel tiempo de la prueba ante Baal peor fueron preservados con vida hasta el día que dice aquí Hayón. Hasta hoy estáis vivos hoy. Hayón. Y aquí hay un entendimiento profundo del hebreo, del nivel de Rash. O sea, queremos entender que cuando dice Hayón, esta expresión en hebreo Hayón, esto no solamente contiene el tiempo presente, Hayón, cuando Moshe lo está diciendo, sino que contiene el tiempo futuro, es decir, el día final. El que se apega a Adonai tiene vida hoy y tiene vida en este presente, pero también tendrá vida en el futuro. Al contrario, el que se aparta de Adonai
pierde hoy su derecho a la vida futura. La palabra hebrea ayón literalmente significa el día, traducido como hoy. Aparece 75 veces en el libro de Deuteronomio y más de 2 veces en este capítulo 4. Esto nos enseña entonces que no hay que dejar de cumplir los mandamientos. No podemos decir, bueno, mañana estudiaré los mandamientos, mañana veré qué es lo que puedo cumplir, mañana. No, porque el día de mañana no está prometido a ninguno de nosotros. Es hoy el día en que debemos cumplirlo. Debemos poner todo nuestro esfuerzo por cumplir los mandamientos que Adonai nos da. Es lo que debemos hacer, porque es lo que nos invita a la Escritura. Por eso dice el profeta allí en el Salmo 95, versículos 7 al 11, dice, si oís hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando tus padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mis obras, dice, 40 años, me enojé con esta generación y dije, es un pueblo que divaga, es un pueblo que se desvía en su corazón, es un pueblo que no conoce mis caminos. Decía, no conocen la Torah, no se han adherido, no se han asociado, no se han pegado a Adonai y a su voluntad a través de la Torah. Y por lo tanto, por esa actitud, Adonai juró en su ira, dijo, ciertamente no entrarán en mi reposo, es decir, no entrarán en el Olam Jabá, no entrarán para la vida eterna. Así que, amados hermanos, hoy es el día para nosotros. Hoy es el día para cumplir y adherirnos a Adonai, nuestro Elohim, para asociarnos con Él en el cumplimiento de sus mandamientos. Hoy es el día para escuchar la voz fiel de su profeta, el Mashiach Yeshua, y más que profeta, Mashiach, y ven Elohim, hijo de Elohim, Redentor y Salvador, para hacer su voluntad, porque el Mashiach vino a hacer la voluntad del Padre. Hoy es el día para serle fiel. Hoy es el día, no mañana, hoy es el día para que nosotros tengamos en cuenta sus mandamientos y estatutos, porque en ellos se nos habla de la vida eterna. En Hebreos capítulo 3 termino diciendo lo siguiente, Hebreos 3, 12 y 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, Hayón, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que Adonai, el Santo bendito sea nuestro Padre eterno, a través de su Hijo del Mashiach Yeshua, nos ministre con su Espíritu para hacernos entender la relevancia de cumplir su palabra, sus estatutos, sus juicios, tal y como el Mashiach Yeshua lo vino a hacer. Quien tenga oídos para oír, oiga. Shalom, shalom. Y sigamos teniendo, sigamos siendo fortalecidos en este ayuno de Tisha B'Av. Shalom, shalom.